Chilango Letras, con Marina Soto. Hola, bienvenidos al tercer episodio de Chilango Letras, un podcast en donde hablamos de libros sin hablar de libros. Tendremos episodios cada semana, los viernes a las 8 de la mañana, entonces no se lo pierdan. Hoy está conmigo Beca Duncan, que nos va a platicar un poco sobre ella. Antes de empezar, ¿cómo estás, Beca? Hola, pues muy feliz de estar aquí, mi primera vez en Radio Chilango y en este podcast. Yo soy historiadora del arte, Marina. Eso es lo que estudié y bueno, y es a lo que me dedico. Además, también me dedico sobre todo a la difusión y a la divulgación de la historia y del arte. Y los temas que más me gustan son historia de la arquitectura, historia urbana y bueno, claro, arte plástica de los siglos XIX y XX. Y bueno, de eso un poquito vamos a hablar hoy, de alguna manera. Beca hace unos videos maravillosos y es buenísima difundiendo la historia. Siempre que la escucho me parece genial, entonces por eso se me ocurrió invitarla. Muchas gracias. Yo le pregunté como, oye, Beca, ¿de qué quieres hablar en esta colaboración de hoy? Y ella me sugirió el tema de parejas de literatos y de artistas mexicanos, porque pues es febrero, el mes del amor y la amistad. Entonces nos pareció muy prudente platicar un poco sobre eso. Creo que es un tema importante en la literatura. Entonces hoy hablaremos de parejitas de mexicanos escritores y artistas. Y creo que a mí el primero, a lo mejor es porque estudio literatura, pero el primero que se me viene a la mente siempre es Octavio Paz y Elena Garro. Y es que además hay mucho chismecito ahí, ¿no? Sí, que salió como recientemente, o bueno, no sé si a mí me tocó. Yo siento que sobre todo se ha reivindicado mucho a la figura de Elena Garro, Sí, ¿no? Que por totalmente. mucho tiempo estuvo como bastante oscurecida y un poco en los márgenes, en gran medida por esta difícil historia de amor que vivió con Octavio Paz. Sí, además que siento que Octavio Paz siempre fue en su momento que estaba vivo, una figura como importantísima en la literatura mexicana. Es el único premio Nobel de literatura de este país, lo cual no puedo creer porque yo odio a Octavio Paz. O sea, Yo tampoco soy fan, fíjate. No me gusta Yo escogería nada. a otros escritores antes que sí, él. totalmente. De hecho, yo escogería a Elena Garro antes que Y Elena Garro es fantástica y creo que hace poco la gente ha empezado a leerla más, como los recuerdos del porvenir, sobre todo, como que siento que antes no se leía tanto a Elena Garro y ahora ya la gente está empezando a comprarla más, a escuchar más sobre ella. Sobre todo yo me enteré más de este caso con el libro de Jazmina Barrera, el de La Reina de Espadas, no sé si lo has leído. Fíjate que no lo he leído. También Rafael Cabrera hizo una muy buena biografía que creo que vale la pena revisar. Pero sí, efectivamente, como dices, por fortuna se está leyendo más a Elena Garro. Sí, ¿no? sí. Y creo que quizás también generacional, Marina, no sé, siento que eso podría ser, ¿no? Sí, puede ser ahora que, bueno, estamos como redescubriendo a todas estas autoras que no se leían, ¿no? Lamentablemente en su momento. Y recientemente se publicaron, yo les recomiendo mucho, unas antologías de cuentos cortos de ella y de novelas también breves. Me parece que Alfaguara, pero estoy ¿verdad? segura Es que es como Penguin Rosita, Libros. creo, sí. Exactamente, Rosita y Moradito. Sí. Esas antologías se les recomiendo mucho si quieren empezar a entrarle a este personaje. Sí, es que, bueno, empezando ya como con la relación que mantuvieron, te digo que yo me enteré muchísimo de esto del libro de Jazmina, en donde más que hablar de una biografía, porque a mí me atemorizan un poco las biografías. Seguramente tú lees muchísimas biografías, pero yo no. Creo que es la única como biografía que he leído como propiamente dicha. Y más que ser como un recuento cronológico, como que lo divide un poco por temas, lo cual está muy interesante, como la vida de Elena Garro en este aspecto, en este otro aspecto, y así estuvo muy padre leerlo de esa forma. Y un gran tema es su relación con Octavio Paz, porque su vida irremediablemente estuvo marcada por una relación que fue famosamente tóxica. O sea, fue el OG relación tóxica, red flag, ¿cómo dirá? Mansplaining, ¿cómo es el otro término? Que es como manipulación. Gaslighting. Gaslighting. O sea, el Octavio Paz fue el original hombre que hacía eso y pues en su momento Elena Garro no tenía ni cómo... Sí, defenderse ante Sí, eso, ¿no? ni saber lo que estaba pasando. Sí. Pero empezó como una relación muy pasional, ¿no? Los dos eran muy jóvenes. Sí. Y bueno, las cartas que Paz le escribe a Elena Garro, se ve que se desgarraba las vestiduras por ella, Sí, ¿no? además había una cantidad de cartas, creo que el archivo es monumental y además todavía hay un archivo de Paz guardado hasta quién sabe cuánto tiempo, creo que eran otros 80 años o algo así, no recuerdo exactamente cuántos años, pero es un archivo gigante al que no podemos acceder. Entonces imagínate lo que eso tendrá.
Y bueno, y hay que decir que tuvieron una hija juntos. Sí, Elena Paz también. Garro. Ujú, Elena con ujú, H. ujú, exacto. Sí, en vez de Sí. Elena Garro, que es sin H. Que entiendo que fue la única hija de Sí, Octavio la Paz. única y que además fue como casi hermana de su mamá. No sé cómo describirlo, como que fueron muy cercanas, sobre todo contra su papá, lo cual es muy interesante. Regresando un poco al inicio, Elena y Octavio sí al principio como que tenían esta relación muy apasionada, pero luego Elena sí lo amaba, pero al mismo tiempo se resistía un poco a él. Era como, sí, te amo, pero cálmate, ¿no? O sea, yo soy una chavita y estoy haciendo lo mío. Y Octavio Paz se casó con ella un poco de forma truculenta. O sea, ella estaba un día en el instituto, así, en sus clases, porque ella todavía no era mayor de edad, porque en ese entonces la mayoría de edad, o sea, ella tenía 18 y creo que te tenías que casar a partir de los 21 y no tenía 21, tenía 18 y Octavio Paz se la llevó al registro civil y mintió, dijo que tenía 21 y se casó con ella ahí. Y ella fue como, oye, Esta no me la sabía. sí, sí, sí. Se casó con ella un poco, pues me atrevería a decir a la fuerza un poco, la verdad. Ajá. Y desde ahí las cosas fueron para mal, porque él ya quería tener relaciones intramaritales y pues por eso le obligó a casarse con él. Ujú. Oye, y también Elena Garro no tuvo una relación con Adolfo Bioy Casares. En algún Sí. momento hubo ahí como un triángulo Lo amo. amoroso, ¿no? Justo. Adolfo Bioy Casares, para quienes no sepan, es este escritor argentino que era muy amigo de Borges Sí. y esposo de Silvina Ocampo, que es otra gran escritora. Él tiene un gran libro que se llama La Invención de Morel, que es uno de mis libros favoritos. Es una maravilla, léanlo. Sí, Es léanlo. una Aparte es cosa un libro que lees en fantástica. una sentada. Sí. Y en una carta les voy a citar lo que le dice, porque ese sí fue un amor como muy, pues que siempre se mantuvo muy romántico porque nunca llegaron a más, o sea, fue como muy superficial, entonces fue muy meloso, muy romántico. Entonces en una carta Adolfo le escribe a Elena lo siguiente, que es una de mis frases favoritas. Debo resignarme a conjugar el verbo amar, a repetir por milésima vez que nunca quise a nadie como te quiero a ti, que te admiro, que te respeto, que me gustas, que me diviertes, que me emocionas y que te adoro. Y yo, ¿por qué no Un poco te cursi casaste también. con él? Un Ya sé, pero Octavio ya en este momento era insoportable con ella. De hecho, en una parte, en un capítulo del libro de Jasmina, recopila todas las veces que Octavio o amenazó con matarse a sí mismo o amenazó con matarla a ella si no hacía como él quería, porque era un hombre celoso, controlador e incluso... Manipulador también Sí, se claro, oye. ¿eh? sí. Y también le daba miedo un poco que ella fuera mejor que él en la escritura. Ajá. Que Sí, creo que... sí me puedo imaginar que era ese tipo de hombre, que se siente como intimidado. Sí, claro. Si a la mujer, su pareja, lo que sea, le va bien, ¿no? Sí, además, ¿para qué estar con una escritora siendo escritor así, ¿sabes? O sea, si eres de esas personas que no podrías estar con alguien que practica tu misma religión, pues digo religión, profesión, ¿para qué perseguir a Elena Garro? Sí, no, totalmente, totalmente. Pero bueno, eso pasa, ¿no? Sí, son celos bastante frecuentes. Sí, sí, sí. Entonces, pues la relación de Octavio Paz y de Elena Garro fue así, tormentosa, tóxica y difícil. También él le prohibía escribir, le amenazaba con quemar sus libros y eventualmente Elena tuvo que irse al exilio a España y ya, no sé si se divorciaron como formalmente, pero sí se separaron y al final ya fueron como enemigos mortales Sí. el resto de la historia. Sí, entonces ese es el primer caso, el de Elena Garro y Octavio Paz. Lo siento por tenerles una historia más bien de desamor. De amor tóxico, Sí. ¿no? Pero bueno, se da entre gente creativa y creo que también eso pasa de pronto cuando son personas con unos egos muy grandes, con personalidades muy fuertes. De pronto la gente creativa por eso choca. Sí, ¿no? claro. Se atrae, yo creo, por la creatividad, pero a la vez chocan mucho Sí, puede ser. por esas cuestiones de que siempre hay como yo creo una competencia ahí detrás. Y yo por Sí. eso les traía, pues también porque mi tema es más el arte, Sí. parejas un poco más complementarias, fíjate, porque me parecía interesante que hay un fenómeno de escritores o escritoras con pintores o pintoras. O sea, Sí. es decir, cuando las letras y el arte, las artes visuales o las artes plásticas se combinan a través de las parejas. Y pues a mí se me ocurrió que además recientemente, en octubre del año pasado, celebramos el centenario del surrealismo y es un fenómeno que además se da mucho entre surrealistas y les traía dos en particular, pero empecemos con una que es Remedios Varo y Benjamín Peret.
Wow, uno de los favoritos del país, ¿no? Remedios Varo. Remedios Varo, bueno, sí, totalmente amada como pintora aquí en México, hizo una importante parte de su carrera aquí, pero también lo que me parece muy interesante es que siento que es de los pocos casos, a diferencia del tuyo, que creo que me pareció un buen contraste, donde la mujer es más famosa que el hombre, Sí, al menos en México, ¿no? sí, y en esa época, ¿no? Ajá, yo creo que la mayoría de la gente no sabe muy bien quién era Benjamín Peret, No, seguramente aunque en su momento era un hombre que tenía una gran fama y reconocimiento, ¿no? Él también era parte del movimiento surrealista, pero él era poeta. no. Y Ujú. Remedios Varo, bueno, como sabemos, pintora, ¿no? Peret era francés y él se une a estos movimientos de vanguardia muy temprano, se une primero al movimiento Dada y después al grupo de André Breton, que ya digamos, va a ser el que va a ser este famoso manifiesto surrealista y quien va a encabezar el movimiento surrealista. Y Peret es considerado uno de los escritores más surrealistas entre los surrealistas, ¿no? Entonces eso es bien interesante porque, te digo, a pesar de ello, como que su nombre se ha diluido un poco en la historia. Incluso su escritura va a tener un impacto muy, muy profundo en Latinoamérica a partir de que se exilia aquí, y ahorita les cuento un poquito más de esa historia, y entre ellos a quien va a impactar mucho es a Octavio Paz. Ah, De mira. hecho, él es el que organiza el encuentro entre Paz y André Breton. Ah, O sea, es gracias a él que Breton y Paz se conocen. Entonces, bueno, realmente él va a tener un impacto muy, muy fuerte en las letras latinoamericanas, a pesar de que ahora no goza de la misma fama. Él también participa en la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, un hombre de ideas fuertes, sí. un hombre con convicciones, ¿no? Que se une a estos movimientos. Y, por cierto, también un trotskista, que es bueno, otro Trotsky episodio estaba en mexicano. ese momento ahí. Bueno, Trotsky viaja, no recuerdo exactamente las fechas, pero él está en París, está en Nueva York, Sí. encabeza desde luego parte de la Revolución Rusa y, bueno, participa en la fundación de la Unión Soviética, pero no estoy segura si se conocieron ya en París en algún momento O en o en México, ¿no? Pero bueno, él va a ser de los seguidores de las ideas trotskistas y conoce a Remedios Varo en Barcelona. Remedios Varo era de Cataluña, de Girona, Gerona en español, y ahí se conocen en 1936. Remedios Varo, fíjate que ella estaba en Barcelona trabajando como diseñadora de publicidad, algo que a veces se nos olvida que formó parte de su carrera artística también. En México, muchos de sus cuadros tenían un trasfondo publicitario. Muchas de las obras que hoy vemos, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno, que es donde se resguarda su colección de cuadros, realmente eran anuncios para la Bayer, Marina, ¿no? No, ¿cómo crees? Mucha gente no sabe esto, pero sí es muy interesante verlos desde esa perspectiva, ¿no? O sea, hay uno que recuerdo muy bien, que es como esta mujer con como clavos en la columna, y era un anuncio para una medicina de dolor reumático. No, bueno, para los diseñadores que piensan que nunca van a poder ser artistas, mira. ¿Qué tal? ¿Qué de tal? ahí. Entonces, bueno, esa era una manera también, hay que decirlo, un poco más fácil de ganarse la vida Sí, como claro. artista, ¿no? Era más fácil hacer diseño de este tipo de cosas y muchos lo hicieron que vender cuadros, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde se conocen y posteriormente Remedios Varo también se une junto con él a estos grupos surrealistas en París, que pues ya sabemos se reunían en los cafés de París y demás. Sí, qué buena Y- época para estar no, en bueno, París. imagínate. Y en esa época, pues conoce a muchos de los surrealistas con los que después va a reencontrarse aquí en México. ¿Qué sucede? Bueno, hay una ocupación de Francia, esto muchos quizá lo saben ya. Francia es ocupada por los nazis y pues muchos de estos artistas son perseguidos, ya sea porque tienen ideas comunistas, socialistas, digamos, muy abiertas, muy a la luz del día, que pues es, digamos, una ideología contraria al fascismo, o porque eran judíos, como era el caso de Max Ernst, que ahorita vamos a platicar un poquito de él, porque fue pareja de Leonora Carrington, o también simplemente porque el arte moderno era considerado arte degenerado. O sea, Sí, es claro. decir, los nazis hacían una persecución sistemática de lo que ellos consideraban que se salía de la norma cultural que debía de imponerse. Entonces, por todos estos motivos, salen huyendo y pues permanecen un tiempo en Marsella.
Ahí se vinculan algunos de los otros exiliados que vienen aquí, como Víctor Serge, el padre del pintor Vladi. Entonces, bueno, es también un momento muy interesante el que pasan en Marsella. Finalmente llegan a México en 1941 a bordo de un barco llamado Serpa Pinto, que hace escala en Casablanca y en Cuba, que es lo que sucedía muy frecuentemente con estos barcos de exiliados. Y para los curiosos, porque bueno, estamos en Chilango, entonces Sí. nos gusta la Ciudad de México y nos Exacto. gustan sus calles y nos gustan sus historias. Vivieron en la calle de Gavino Barreda, número 18, en la colonia San Rafael. Así que si se quieren dar un rol por ahí y recordar a Remedios Varo, Un buen de gente ahí viendo. parada afuera tomando fotos de la casa, ¿no? Esa fue la primera casa de Remedios Varo en México y posteriormente vivió en la calle de Álvaro Obregón en la colonia Roma. Ah, wow. Sí, y bueno, fíjate que Peret, sin embargo, no va a pasar tanto tiempo en México, pasa alrededor de una década, poco más. Le cuesta mucho trabajo como asimilar la cultura mexicana, como que se siente aislado, no logra realmente como que integrarse. Y esto es algo que le pasa a muchos de los refugiados, Sí. les toma tiempo. Sí, es Además, raro. llegan a un momento en el que México está, pensemos en los muralistas, ¿no? Sí. México está como viéndose el ombligo, México está en este fervor nacionalista, revisando nuestra historia, revisando nuestra cultura, los pueblos originarios. Entonces, como extranjero, de pronto dices, bueno, ¿dónde entro yo en Sí, eso? claro. ¿No? Es un poco complicado Sí, para sobre algunos todo de como ellos. poeta, ¿no? Exacto. Y yo creo que Remedios Varo posiblemente le resultó un poco más fácil siendo española, ¿no? Yo Sí. creo que ahí hay algo que le permitió a ella como involucrarse un poco más en los Yo círculos creo que artísticos. seguramente encontró mucho mejor el ambiente acá para sus Exacto. pinturas que allá, la verdad. Exacto. Entonces, bueno, eventualmente se separan. Hay que decir que a pesar de ello, Remedios Varo va a continuar teniendo una relación muy estrecha con él. Incluso ella se vuelve a casar, tiene otro marido, pero pasa, por ejemplo, la última etapa de la vida de Peret, lo ayuda, está con él. Entonces, bueno, van a mantener algún tipo de relación de amistad, a pesar de que Peret se regresa a Europa. Y lo que también es bien interesante de Benjamín Peret es que, además de ser un gran poeta surrealista, se vuelve también un estudioso de la cultura prehispánica. Pareciera que lo único que le gusta de México es eso, ¿no? Son las culturas del México antiguo. Hacen un viaje a Yucatán, ahí queda totalmente prendado de la cultura maya, le parece fascinante. Y entonces eso es quizá lo único que a él realmente le llama la atención de México. Bueno, es que sí, sobre todo los mayas son un poco, pues, muy astrológicos, muy... Hay algo místico ahí, ¿no? Sí, justo. Y fíjate qué interesante que lo digas pensando en los surrealistas, porque, bueno, no hay que olvidar que el mural que hace Leonora Carrington en el Museo de Antropología se llama El Mundo Mágico de los Mayas. Entonces, quizá ahí es donde los surrealistas Seguro. encontraron una Sí. afinidad. Fíjate, no lo había pensado antes, pero es muy interesante esa idea. Y fíjate, nada más también para los amantes de esta ciudad, les cuento que hay un relato de Benjamín Peret donde habla sobre una experiencia que vive en la Ciudad de México, muy cerca de su casa, la colonia San Rafael, por el monumento a la Revolución, que se llama El Deshielo. Y bueno, se trata de un mal manejo de residuos de un hospital y entre esos residuos, pues residuos humanos. Ajá. Y bueno, hay una imagen muy surreal de una mano ahí en las calles de la Ciudad de México. No les quiero hacer spoilers, búsquenlo. Ay, suena muy bien. Busquen Yo no el lo he oído, deshielo. Lo voy a buscar. Para que vean un poco lo que Peret escribe sobre las calles de la Ciudad de México, sobre nuestra cultura chilanga. Y bueno, nada más para darles un poquito más de contexto de Remedios Varo, yo creo que la mayoría la conoce, pero ella era una pintora catalana, les decía, de Girona. Y fíjate que esto es bien interesante porque Girona es famoso por su arquitectura medieval, hay unas murallas muy, muy famosas ahí. Entonces eso permea de alguna manera en su imaginario. Si tiene ven los sentido. cuadros de Ujú. Remedios Varo, la arquitectura tiene como una presencia importante, sobre todo ese tipo de arquitectura. Ujú. Su padre además era ingeniero, entonces vamos a ver también cómo eso tiene una influencia. Su dibujo es muy preciso, si Sí. pensamos en, o sea, a veces ves los cuadros de Remedios Varo y parece hecho por un arquitecto, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, también es de las primeras mujeres en estudiar en la Academia de Arte en España, en la Real Academia de San Fernando en Madrid. Y finalmente, pues como les decía, llega a México después de haber estado un tiempo en Barcelona. Y les traía, ya que tú leíste un Fragmentito. fragmentito, bueno, yo les traía el poema completo. Hay un poema que se llama Aló, de Benjamín Peret, que se publicó en la revista Je Sublime. Este es
pues un poema muy largo, pero es sobre el amor, es pues donde de alguna manera le confiesa su amor a Remedios Varo. Les voy a leer algunas Sí, de las frases, tu porque todo es, fragmentito favorito. empieza con mi avión en llamas, mi castillo inundado del vino del Rin, mi gueto de lirios negros, mi oreja de cristal, mi roca rodando por el acantilado para aplastar al guarda rural, mi caracol de ópalo, mi mosquito de aire, mi edredón de aves del paraíso, mi cabellera de espuma negra, mi tumba Wow. agrietada, mi lluvia de langostas rojas, mi isla voladora, mi uva de turquesa, y así continúa y continúa Híjole, creo que le ganó mi gacela Abiel perdida en un Casares. cinema de los bulevares, mi cofrecillo de sol, mi fruto de volcán, mi risa de estanque oculto donde se ahogan los profetas distraídos, y sigue y sigue. Si les interesa más saber pues algunos detalles de esta historia, hay un libro, ya que aquí recomendamos libros, Sí, ¿verdad? exacto. En este podcast de Fabián Bradú, que se llama Benjamín Peretti México, editado por el Fondo de Cultura Económica. Suena muy bien. Qué bonita historia. Yo les traigo una historia tóxica, .2. Los escritores no van bien juntos, al parecer. Bueno, no, mentira. Tipo Jasmina Barrera y Alejandro Zambra me parece una pareja bien bonita. Pero ellos siguen vivos y está raro hablar de ellos. Entonces voy a hablar de Tita Valencia y Juan José Arreola. Que Tita Valencia nunca gozó de tanta popularidad No. como Elena Garro. No sé si tú la conoces. No, fíjate que no he leído nada de ella. Pues no estuvo casada con Juan José Arreola, ahorita te cuento su trágica historia, pero fueron como amantes. Y ella escribió un libro sobre él que se llama Minotauromaquia, que está muy bonito porque la tauromaquia es pues esta cultura alrededor de pues los toros, ¿no? Y Minotauromaquia pues nos remonta a pues este mito del minotauro en un laberinto, ¿no? Y ella escribió este libro donde habla de una relación tóxica, pero nunca dijo quién fue. Hasta hace relativamente poco, creo que fue 2009. No, qué mentira, 2019, casi. 2019, en donde dijo, fue Juan José Arreola. Entonces, cuando ella publicó este libro, se acabó su carrera como escritora porque todo el mundo captó que era Juan José Arreola y Juan José Arreola gozaba de muchísima popularidad. Claro. Entonces, pues ya nunca volvimos a escuchar Oye, de y ella. eso es como el pacto patriarcal, ¿no? De alguna No, manera y del que hablamos. espérate, Es cuando los sí. hombres se unen para arruinar a una mujer que se atreve a hablar. Justo dijo, de casi ella. cuando publicó la novela se acabó su carrera como escritora porque los escritores varones se me echaron encima en todos los periódicos y publicaciones ferozmente en solidaridad con el Minotauro. Sí, Sí. literal. No, y esta es una historia totalmente de pacto patriarcal y de los típicos clichés, porque él era su maestro en un taller de creación literaria y además también fue el maestro de Elena Poniatowska. Que también ahí creo que hubo una historia De tóxica, hecho. ¿no? Es que cuando las dos como que se unieron fue un poco un Me Too, o sea, y fue al momento del Me Too donde Tita Valencia dijo, ok, fue Juan José Arreola quien me hizo todo esto, y Elena Poniatowska dijo, Me Too, a mí también Juan José Arreola me hizo todas estas cosas, porque Elena Poniatowska igual tuvo un hijo con Juan José Arreola, y en 2019 sacó, ¿sí, 2019? No, ok, no me acuerdo del año, pero sacó un libro que se llama El amante polaco y ella relataba todas las violencias que sufrió. Básicamente dijo que era un violador. Entonces, sí, hay mucha cosa que decir sobre Juan José Arreola. Seguramente lo conocen por El guardagujas, yo creo que es su cuento más famoso. Sí. Qué pena, porque es un gran cuento. Es un gran escritor, pero bueno, Sí, hay que separar la obra del artista, pero yo creo pues, que hay que sí. contar la historia completa. Es decir, alguien Sí. puede ser un gran escritor o artista y puede ser una horrible persona a la vez, ¿no? Sí, literal. Y creo que pasó mucho con mujeres escritoras alrededor de la historia que por estar con escritores les dificultaba mucho a ellas ser famosas. Ella Fitzgerald, Mary Shelley, o sea, fue como muy difícil para ellas. No fue imposible porque al final sí sabemos quiénes son, pero fue difícil para ellas llegar a la fama porque sus esposos como que les ponían un poquito el pie. Entonces, pues está raro que hasta ahora sepamos de Minotauromaquia, más que nada porque Socorro Venegas con su colección de Vindictas, que fue publicada por la UNAM, justo trata de recobrar todas estas voces femeninas que no fueron escuchadas, entonces reedita estos libros y por eso yo me enteré de Minotauromaquia.
y muchas otras personas se enteraron de Tita Valencia, pero de hecho Tita Valencia ganó el premio Javier Villaurrutia en 1976, que es el premio mexicano de literatura más importante. O sea, lo ha ganado Rosario Castellanos, Octavio Paz, Juan Rulfo, de hecho Arreola también lo ganó, Elena Garro también lo ganó. Entonces puros autorzazos lo han ganado. Entonces no entiendo cómo puede ser que hasta ahora estemos leyéndola. Se los recomiendo mucho ese libro, está difícil de leer, pero está muy padre. Y de hecho, cuando salió, o sea, este caso nos enteramos porque salió un artículo que se llamaba el Me Too de los años 50 y en respuesta a ello la familia de Arreola sacó las cartas como, no, miren, ella sí lo quería él y aquí está la evidencia. Él era 19 años mayor que ella. Uf. O sea, era su maestro. Sí. Y en una carta ella le dice a él que yo creo que esta es una clara, o sea, solo con leerlo dices, ¿cómo pueden poner esto de evidencia a favor de él cuando se nota la clara manipulación que le estaba haciendo él a ella? Escuchen. Perdona esta indignación, perdona que a veces te odie, amor, y me rebele. Perdona que al filo de la madrugada, antes de que las palomas empiecen a descolgar bandadas de columpios invisibles de tejado a tejado, me pregunte qué hace tan desdeñable el dolor femenino y tan trascendente el masculino. Que en el hombre pase por la historia lo que en la mujer pasa solo por la histeria. Eso está, pero para citarlo, ¿eh? Está durísimo. Pero me gusta Sí, eso sí. de, a ver, ¿y por qué el dolor Sí, masculino porque es tan tu importante y el mío no? indignación cruza fronteras y décadas y la mía no llegó a escucharse hasta 20 años después, ¿no? Sí. Sí, entonces ellos nunca se casaron, pues él al parecer mantuvo varias relaciones con sus alumnas y fue una triste historia. Pues si da tiempo, yo les traigo una más, que es Leonora Carrington y Renato Leduc. Y fíjate que esta también creo que tiene algo de tóxica, justo por las cartas que Leonora le dedica a él. Y me parecía también interesante traérselas porque siento que en quienes conocen la historia de Leonora Carrington, toman a Renato Leduc como un personaje que fue parte de su vida de una manera muy breve. Ajá. Y parecía solo un matrimonio por conveniencia. O sea, la historia que normalmente se cuenta, que digo, es cierta en parte, es que Renato Leduc se casa con Leonora Carrington para ayudarla a escapar de Europa, justo en este contexto de persecución que viven muchos artistas. Y como que pareciera que, se casaron, se la trajo a México, fue nada más para echarle la mano, se divorciaron, tan, ya, ¿no? Pero en realidad sí hubo un amor muy profundo ahí. Es decir, no solo era un matrimonio entre amigos para ayudarse mutuamente en un momento difícil, sino que realmente Leonora Carrington estaba enamorada de Renato Leduc y esa es una parte de esa historia que a menudo se ignora y recientemente como que salió a la luz o se generó más conciencia de esto en una exposición que hubo de surrealistas en el Museo de Arte Moderno en Wonderland. Ahí se publicaron algunas de las cartas que Leonora le escribe, se exhibieron, perdón, que Leonora le escribe a Renato Leduc y bueno, ahí es donde nos damos cuenta de esto, ¿no? Nuevamente creo que pasa que la mayoría, quizá más de nuestras generaciones, Marina, ubican más a Leonora que a Renato Leduc. Sí. Renato Leduc fue un escritor muy reconocido en su tiempo, periodista, creo que muchas generaciones leyeron o crecieron leyendo también sus colaboraciones en prensa, pero con el paso del tiempo Leonora Carrington definitivamente ha adquirido mucha mayor notoriedad, sí. Pero bueno, él es oriundo de la Ciudad de México, nace en Tlalpan, por ahí hay una cantina en el centro de Tlalpan donde dicen que él se aparecía mucho, de hecho él nace creo que arriba de esa cantina, y él era hijo de un escritor, de Alberto Leduc, entonces él viene ya de una tradición, digamos, de letras, ¿no? Él llega a París trabajando para Hacienda, para la Secretaría de Hacienda. Muchas veces se piensa que él llega como diplomático, pero en realidad él llega más bien como para estarle echando ojo a los diplomáticos mexicanos que no se pasen con las cuentas, ¿no? Él llega un poco como a eso, a hacer como ese control. Y bueno, él siendo escritor, acostumbrado también a la bohemia, a las cantinas mexicanas, pues decide empezar a frecuentar los cafés donde se reúnen los surrealistas, como el Café de Flor y Le Deux Magots. Perdón, yo no hablo francés, seguramente lo pronuncié horriblemente. Pero ahí conoce a Leonora, quien en ese momento era pareja de Max Ernst. Ahora, ¿qué sucede en 1940 con la ocupación nazi? Max Ernst es encarcelado, es enviado a un campo de internamiento
Y él sí era judío, además de ser surrealista, o sea, para los nazis era como Dios. doblemente enemigo. Sí. Y Leonora Carrington tiene una crisis nerviosa a partir de esto. Su familia de entrada, ella venía de una familia de la nobleza inglesa. Entonces su familia no veía con buenos ojos que ella de pronto decidiera no solo dedicarse a las artes, sino escaparse a París, estar con un hombre mayor que ella y vivir en pecado, ¿no? Sin casarse. Entonces, bueno, la familia decide sacarla de Francia e internarla en un hospital psiquiátrico en Santander, en España. Por cierto, hablando de libros, ella escribe sobre esta experiencia en Memorias desde abajo. Y ahí también narra cómo sucedió todo con Renato Leduc, así que les recomiendo mucho que lo busquen. Finalmente, un primo, que es médico, logra sacarla con el permiso de sus padres y la lleva a Madrid, pero está básicamente con una guardia, o sea, está como bajo custodia, como si fuera una especie de arresto domiciliario, es decir, está como fuera del hospital psiquiátrico, pero está siendo seguida todo el día, todo el tiempo por una especie de guardia, de cuidadora. Entonces, en algún momento que se traslada a Lisboa, Leonora logra encontrarse con él, escapándose de la vista de esta cuidadora que la tenía pues checada, digamos, por instrucción de sus padres. Sus padres querían, a través de Portugal, enviarla a Sudáfrica y volverla a internar lo más lejos posible de Europa en un hospital psiquiátrico. O sea, está cañón que Elena Garro, Tita Valencia y Leonora Carrington tachadas de histéricas las tres. La historia de las mujeres, ¿no? Sí, literal. Y bueno, ahí para entonces Renato Leduc está en la Embajada de Portugal. Ella va a la Embajada de México allá y pide que busquen a Renato Leduc. Finalmente Leduc llega, la apoya, es así como se casan. Y primero van a Nueva York, pasan una temporada en Nueva York antes de ya venirse a México. Por cierto, había una diferencia de 20 años entre ellos también. Órale. Y Leduc al principio es como, se resiste al matrimonio porque él no cree mucho en eso, pero eventualmente se da cuenta, yo creo que es la única manera de ayudarla realmente, es Sí. porque entonces así él tiene una potestad legal sobre ella y puede evitar que su familia se la lleve lejos y la vuelva a internar en un hospital psiquiátrico. Por cierto, ahí en Nueva York se reencuentra con Max Ernst, él ya como pareja de Peggy Guggenheim, que es un personaje fascinante. Muchos de ustedes quizá habrán escuchado hablar del Museo Guggenheim. Ella era una mujer muy rica de Nueva York que hace una colección de arte en gran medida ayudando a todos estos artistas europeos a huir de Europa. Ella, por cierto, le paga una beca a Benjamin Peret, entonces ella está muy involucrada con los surrealistas apoyándola. Y bueno, en Nueva York aparentemente Renato Leduc trabajaba hasta bien tarde en la noche, muy entrecomillado, ¿verdad? Entonces Leonora se quedaba muchas horas esperándolo. Y hay cartas muy interesantes donde pues efectivamente a partir de esa espera ella empieza a mandarle cartas donde se ve este amor, ¿no? Y les traigo un fragmento de una donde dice: muero lenta y dolorosamente por las ganas de verte, vuelve pronto. Solo abriré la trampa de los fornicadores, la cama cuando regreses. No me atrevo a acostarme sola en tal artilugio. Tendría miedo de caer en el abismo que hay en medio. Te amo atrozmente, este lugar es horrible sin ti y aquí me la paso toda la mañana. Detesto Nueva York. Te amo y tengo ganas de acostarme contigo, tengo ganas de abrazarte y de lamerte. Se hace tarde y no vienes, no le temo a nada, por amor de Dios o de Satán. Regresa pronto, Renato. La pasa mal, mi Leonora. Ya finalmente regresan a México en 1942 y también se instalan en la colonia San Rafael. Fíjate, hay una historia pues surrealista. Sí, la colonia, ¿no? Como de artistas. Sí, era una colonia relativamente nueva, ¿no? Sí. Se funda en el siglo XIX, entonces, bueno, interesante. Y también le escribe algo sobre el tiempo, lo cual me parece muy interesante porque un poema muy famoso de Leduc tiene que ver con el tiempo. En alguna carta, nuevamente le dice: ¿qué debo hacer? Sacrificarme, es decir, quedarme en casa como mártir, poniéndome fea, amargada e insoportable. Y continúa diciendo: el tiempo, las horas pasan rápido para ti, pues estás ocupado, no puedes imaginar lo lento que pasan las horas para mí. Y bueno, yo les recomiendo que lean el poema Aquí se habla del tiempo perdido, de Renato Leduc, que es justamente sobre el tema del tiempo. Y bueno, finalmente se divorcian en 1945. En 1946 Leonora se casa con el fotógrafo húngaro Emerico Weiss, conocido como Chiqui Weiss, y pues va a estar casada con él ya el resto de su vida. Tienen 2 hijos, Pablo y Gabriel Weiss.
Entonces, bueno, la historia de amor termina mal, la de Pero Renato empieza bien. Leduc. Mal. Sí, Leonora la pasa mal con Renato Leduc, pero al final tiene una buena historia de amor con Chiqui Vice. Bueno, mira, pues 4 historias súper distintas. Creo que las 4 tienen como sus similitudes. Pero bueno, Beca, ya nos extendimos de más. Entonces, Sí. ¿dónde podemos seguirte? Pues a mí me encuentran en todas las redes sociales como Beca Duncan. Beca se escribe con V y K. Y Duncan como los yoyos. Si jugaron con yoyos Sí, como se Duncan. escucha, ¿no? Básicamente. Exacto. Y bueno, yo estoy, les digo, en todas las redes sociales, pero sobre todo en YouTube. Tengo un canal de YouTube donde hago en vivos platicando y cotorreando sobre cultura y arte y todos estos temas. Sí, está muy bueno, les recomiendo ahí que la sigan. Muchas gracias. Y no olviden seguir a Chilango.com y a Radio Chilango para enterarse de más cosas que estaremos haciendo aquí en Chilango Letras. Y pueden mandarme mensaje a marina.leyendo para proponer temas, libros o autores que les gustaría que platiquemos acá en el programa. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima.